You are currently the only person in this conference. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis bien? Hola, Elena. Perfecto. Bueno, voy subiendo la presentación que he preparado para esta tarde. Vale, ¿me podéis confirmar que todos podéis ver la presentación sin problema? Fenomenal. Muy bien, pues como os decía, buenas tardes a todos y a todas. Hoy veo que estáis más gente conectados por aquí. Supongo que es porque, bueno, aparte de psicólogos y psicólogas, también tenemos por aquí candidatos a otras especialidades. Entonces, bueno, voy a intentar que sea algo un poquito más genérico, obviamente centrado en las funciones que tiene concretamente el psicólogo o la psicóloga de instituciones penitenciarias. Os he preparado una presentación muy sencillita para que vayamos siguiendo bien la clase. No obstante, cualquier pregunta que os surja, cualquier duda, aclaración que necesitéis, yo voy leyendo el chat, voy viendo las preguntas que me vais planteando, un poco los comentarios que vais haciendo, porque, por supuesto, aparte de preguntas que podéis hacerme, también podéis hacer algún comentario o alguna aportación que consideréis oportuna, ¿vale? Yo os voy leyendo. Y lo dicho, que siempre y cuando esté relacionado con lo que vamos a ver hoy, sobre todo para que no se nos vaya demasiado el tiempo, pues yo encantada de que preguntéis lo que necesitéis y bueno, luego al final de la clase, pues si nos sobra tiempo, incluso relacionado con otras cosillas, tampoco me importa, ¿vale? Así que bueno, pues empezamos. Para los que no me conozcáis, porque todavía no hayamos coincidido en alguna clase, mi nombre es Amara, soy psicóloga del Cuerpo Superior de Técnicos, ahora también en proyecto de criminóloga, porque bueno, después de unos años trabajando en la institución, pues me ha generado ese interés para complementar un poco mi formación y bueno, ahora mismo estoy trabajando como psicóloga en un centro penitenciario, pero he estado desempeñando varios puestos. He estado en el puesto de la subdirección de tratamiento, también he estado en servicios centrales, así que bueno, pues estar en diferentes sitios, que esto es importante que lo tengamos en cuenta, que también nuestra profesión nos va a dar muchas posibilidades una vez entremos dentro de la institución, ¿no? Esa flexibilidad a la hora de ocupar diferentes puestos, diferentes cargos, de poder estar destinado en diferentes centros o incluso dentro del mismo centro ejerciendo funciones distintas en función del puesto o del módulo o departamento en el que seamos destinados, pues bueno, siempre es muy, muy enriquecedor y también nos sirve para que estemos completamente actualizándonos en el día a día, que sobre todo centrándome en lo que sería la profesión de la psicología es muy necesario porque van surgiendo técnicas, van surgiendo métodos y bueno, pues conviene que vayamos perfeccionando y actualizando nuestros conocimientos y a veces pues el hecho de moverse nos hace estar como muy activos, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar un poquito enmarcando lo que sería la figura de los técnicos y concretamente de los psicólogos, porque por supuesto no hemos estado ahí siempre, sino que conforme las prisiones han ido evolucionando, se incorpora la idea del tratamiento penitenciario y con el paso del tiempo la importancia que se le ha ido dando a este concepto y al tratamiento
no tanto a la seguridad de las prisiones, ha cobrado mayor importancia la figura del psicólogo. De hecho, incluso en los últimos años también podemos ver, y lo veremos también en el futuro próximo, que cuando hay un cambio de orientación política también se deja ver bastante dentro de los centros, en la dinámica, en la forma de trabajar, el hecho de dar mayor énfasis o mayor importancia al tratamiento o a la seguridad. Y esto, por supuesto, va a repercutir directamente en nuestro trabajo como profesionales de la institución penitenciaria porque, bueno, pues van a fomentar más un tipo de actividades u otras. Entonces, pues en algunos momentos, ¿no?, podemos desarrollar nuestra profesión en un sentido y en otros momentos tendremos que hacerlo en otra dirección. Pero bueno, volviendo a lo que sería el marco legislativo, como os decía, pues los psicólogos no hemos estado siempre dentro de las prisiones. Es en el año 1968 cuando empieza a valorarse o a contemplarse esa necesidad de que dentro de los centros penitenciarios, dentro de las prisiones, existan especialistas que en base a los estudios, a la formación, a los conocimientos que tienen, puedan efectuar una adecuada clasificación y llevar a cabo un adecuado tratamiento penitenciario. Es posteriormente cuando todo esto se oficializa, digamos, en la Ley 39 de 1970, es la Ley de Reestructuración de Cuerpos Penitenciarios y es en esta ley cuando se crea concretamente el cuerpo técnico de instituciones penitenciarias y regula los diferentes miembros que van a formar parte de este cuerpo técnico. Esto, como podemos ver, también ha ido evolucionando. Pues anteriormente teníamos o se contemplaba la figura del jurista, criminólogo, sociólogo, psicólogo y también los pedagogos. Hoy en día la figura del criminólogo no se contempla como formando parte, ¿no?, del cuerpo de técnicos y dentro de los sociólogos y los pedagogos quedan todavía en la institución muy poquitos, pero hoy en día tampoco están contemplados. Entonces, es en el 2002 cuando el cuerpo técnico de instituciones penitenciarias pasa a denominarse Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, que es como lo conocemos hoy en día. Y actualmente tenemos dos especialidades, tenemos por un lado psicólogos y por otro lado juristas. Y bueno, pues vamos a trabajar tanto unos como otros conjuntamente, también con otros profesionales, como iremos viendo a lo largo de la sesión de hoy, y siendo absolutamente necesario la coordinación y la cooperación entre los diferentes profesionales, cada uno con las materias propias o las técnicas propias de su especialidad y los conocimientos propios de su profesión. O sea que al final, ¿no?, lo importante es que cada uno aporte lo propio de su disciplina para al final adoptar decisiones que sean lo más justas posibles, teniendo en cuenta todos los vértices. Y bueno, ¿dónde vamos a encontrar estas funciones de las que vamos a hablar hoy cuando hacemos referencia a los psicólogos, psicólogas dentro de la institución penitenciaria? Pues en el reglamento penitenciario anterior, de 1981, que queda derogado salvo en algunos artículos. Y concretamente, aquellos artículos donde vienen reguladas las funciones de los psicólogos son de los poquitos que siguen vigentes en la actualidad. Se han seguido manteniendo estas funciones. Así pues, es concretamente en el artículo 282 de este reglamento penitenciario del 81 donde vamos a encontrar una enumeración de estas funciones. ¿Cuáles van a ser estas funciones que tenemos enumeradas? En primer lugar, y la fundamental cuando estamos hablando de profesionales de la psicología, que es la evaluación. Y concretamente se especifica, mejor dicho, esta función con el hecho de estudiar la personalidad de los internos, por supuesto siempre desde la perspectiva psicológica o de la ciencia de la psicología, y utilizando para ello los diferentes métodos propios de esta especialidad, calificando y evaluando los rasgos de temperamento, del carácter, aptitudes, actitudes, el sistema dinámico motivacional y, en definitiva, pues todos aquellos rasgos o todos aquellos factores de la personalidad global de los internos y de su comportamiento que podamos considerar que son interesantes en función del asunto que vamos a tratar, ¿vale? Porque, por supuesto, pues no es lo mismo realizar una evaluación
de cara a efectuar una propuesta de clasificación inicial, que cuando ya conocemos a la persona y tenemos que hacer un estudio o una evaluación de cara a valorar la conveniencia de que esa persona pueda disfrutar de un permiso de salida. Entonces, siempre esos estudios o evaluaciones que desde el principio van a intentar ser lo más completos posibles, con el paso del tiempo y en función del objetivo al que vaya dirigido nuestro estudio, pues tenemos que ir adaptándolo, ¿no?, a esa finalidad. Otra de las funciones que viene recogida y que sería propia de los psicólogos o psicólogas del medio penitenciario es dirigir la aplicación y corrección de métodos psicológicos que resulten más adecuados para el estudio de cada interno. Es decir, las pruebas o los instrumentos o herramientas normalmente de tipo psicométrico que podemos o de las cuales disponemos para evaluar diferentes parámetros o diferentes indicadores. Pues, por ejemplo, tenemos pruebas de personalidad o pruebas que nos permiten la evaluación de la inteligencia. Si bien es cierto que normalmente por cuestión de tiempo y de recursos no es posible estar aplicando instrumentos, ¿no?, de una manera habitual, sí que cuando, por ejemplo, sospechamos pues, que una persona puede tener cierta discapacidad intelectual o puede tener una capacidad intelectual limitada o inferior a la media de la población, para poder realizar una baremación más concreta podemos aplicar una de las pruebas o instrumentos de evaluación de personalidad, siempre teniendo en cuenta que tienen que estar adaptados a la población, y con ello nos referimos tanto a la población española, porque bueno, pues las influencias culturales en ocasiones son importantes, y esto por supuesto también tenemos que tenerlo en cuenta cuando trabajamos con internos o con internas extranjeros, y adaptado por supuesto también a la población penitenciaria, porque también tiene unas características peculiares. Entonces, bueno, los instrumentos que seleccionamos es importante que estén validados en la población con la que tenemos delante, para que luego a la hora de interpretar los resultados y poder valorarlos, pues tengan una significación, ¿no?, y sean resultados válidos y que podamos tener realmente en cuenta. Entonces, una vez hemos aplicado las pruebas, tendremos, por supuesto, que corregirlas, realizar una interpretación de los datos y no solamente nos podemos basar en los datos que nos proporcionan las pruebas, sino que va a ser un dato más o una información más que al mismo tiempo vamos a tener que complementar con los datos o con informaciones que obtenemos a través de otros métodos, como por ejemplo pueda ser la observación directa del comportamiento del individuo o cualquier otro tipo, pues por ejemplo pruebas médicas, neurológicas, ¿no?, pues un poco que nos confirme si observamos una alteración conductual, puede que tenga un origen neurológico y estas pruebas médicas nos confirmarían ese diagnóstico, por ejemplo. Por eso os decía, ¿no?, al final la coordinación de la información que nos proporcionan los diferentes profesionales, cada uno desde su disciplina. Y, por supuesto, algo tenemos que hacer con esos datos o con esas informaciones que obtenemos, no pueden quedar ahí en el olvido, sino que todo eso luego sirve para poder elaborar adecuadamente nuestro informe psicológico. Estos informes serán aportados a los equipos técnicos, luego hablaremos de ellos para que veáis un poco cómo están configurados y las funciones que tienen. Pero bueno, todos los profesionales elaboran su informe correspondiente a su especialidad y este se presenta en las reuniones de los equipos técnicos o posteriormente de las juntas de tratamiento. Con ello nos referimos al informe psicológico final, por ejemplo, a la hora de efectuar propuesta de clasificación inicial o a la hora de elaborar o de establecer el programa individualizado de tratamiento para cada interno. A ver, un momentito. Genial. Gracias, Raquel. Vale, continúo. Otra de las funciones que podemos ver regulada también en el reglamento penitenciario es la de asistir como vocales a las reuniones de los equipos de observación o de tratamiento. Hoy en día, tened en cuenta que todas estas funciones vienen en un reglamento penitenciario que ya ha quedado derogado, es un reglamento penitenciario del 81, entonces, bueno, pues hoy en día no hablamos de equipos de observación o de tratamiento, sino que nos estamos refiriendo más a equipos técnicos, pero bueno, básicamente es lo mismo y nos referimos también a las juntas de tratamiento. Luego veremos la diferencia entre uno y otro concepto, aunque básicamente los profesionales que vamos a participar en los equipos y posteriormente en la junta vamos a ser los mismos. Entonces, una de las funciones que también tiene el psicólogo junto con otros profesionales es el de asistir
como vocal, participando, por supuesto, de una manera activa en los acuerdos y en las actuaciones. Aunque luego lo desarrollaré en mayor profundidad, pero por supuesto no se trata de asistir y ya está a las reuniones, sino que se trata de tener una participación activa y de, en ese foro, trasladar la información que hemos obtenido previamente con la evaluación que hayamos realizado sobre esa persona. También otra de las funciones será estudiar los informes de otros profesionales, concretamente de quiénes, de los educadores, por supuesto también de los funcionarios de vigilancia que nos van a proporcionar o aportar información muy valiosa, de los maestros y de otros profesionales que estén en contacto directo con el interno. Porque aparte de proporcionarnos información de áreas a las que nosotros no podemos acceder, también nos aportan datos de momentos en los que nosotros no estamos presentes. Y yo por eso siempre hago mucho hincapié en que, aparte de la coordinación que exista entre los diferentes profesionales del equipo técnico, también es importante la coordinación entre el área de tratamiento y el área de vigilancia. Porque nosotros estamos un ratito todos los días, pero no podemos verlo todo. Y muchas veces los que tienen información más continuada o más a largo plazo son precisamente los funcionarios de interior que están en el módulo observando cómo las internas o los internos se mueven, cómo interactúan, cómo se relacionan entre ellos, pueden incluso, ¿no?, detectar comportamientos que no sean habituales en esa persona. Y, por tanto, la información que ellos nos puedan proporcionar es especialmente valiosa y hemos de tenerla en cuenta. También, por ejemplo, como decía, el informe del educador o de la educadora también nos va a proporcionar información, por ejemplo, de las actividades en las cuales participa el interno, y esto, por supuesto, nosotros como psicólogos, como profesionales de la psicología, lo debemos entender e interpretar pues, desde el punto de vista actitudinal o motivacional, para ver un poquito qué intereses tiene esa persona y qué es lo que está haciendo esa persona para subsanar las carencias o déficits que tiene. Por ejemplo, si vemos que una persona está participando en la escuela, asiste de manera habitual a la escuela y además los resultados son buenos y la valoración de la participación en esa actividad es positiva, a nosotros también como profesionales nos indica que, bueno, esa persona quiere mejorar su rendimiento académico, su formación a nivel académico, y eso, por supuesto, hemos de tenerlo en cuenta de cara a la evolución del tratamiento, ¿vale? Entonces, estudiaremos y tendremos en cuenta en las decisiones que adoptemos, sobre todo para ampliar y complementar la información que tenemos como psicólogos con los otros profesionales, teniendo también esa correspondencia, ¿no?, entre las informaciones que nos proporcionan unos y otros y no solamente las que obtenemos de herramientas o de instrumentos, sino las de la observación directa del comportamiento, que son especialmente valiosas, y colaboraremos con ellos en este asunto, ¿vale? Porque obviamente nosotros tenemos mucha más formación, estamos más especializados en técnicas de observación del comportamiento que no otros profesionales que quizá pues, no tienen una formación específica. Entonces, bueno, pues todo lo que nosotros podamos aportar para que se mejore esta tarea, pues mucho mejor. También lo que podemos hacer como profesionales que conocemos al interno o a la interna y que estamos realizando un seguimiento es, por ejemplo, pedir a otros compañeros que se fijen especialmente en esta persona porque observamos que últimamente ha habido un cambio conductual, pero no sabemos muy bien a qué puede deberse. Entonces, bueno, pues podemos pedir específicamente a los compañeros que nos ayuden en esta tarea y que presten un poquito más de observación a esta persona, o bien en determinados momentos, para entender mejor qué es lo que le pasa y, consiguientemente, poder aplicar técnicas de intervención más eficaces y útiles para cada caso. Otra de las funciones también importante es el de aconsejar u orientar en todo lo relacionado con aspectos profesionales, laborales, colaborando estrechamente en el caso de que hubiese un pedagogo o una pedagoga en el centro. No es muy habitual hoy en día, pero bueno, puede haberlo, y si no, pues sería una función que podríamos asumir nosotros, también siempre en colaboración con otros profesionales, pero cuando un interno pues, nos viene exponiendo una serie de dudas a nivel profesional, podemos trabajar en esta línea, en orientarle
formarle profesionalmente, viendo un poquito qué es lo que puede ser más adecuado, incluso derivándole algún programa de orientación profesional, que también los hay en la mayoría de penitenciarios. Y sobre todo viendo cuáles son las circunstancias que tiene la persona, cuál sería el momento más adecuado para empezar a formarse profesionalmente o de cara a la búsqueda de un empleo con posterioridad. Y bueno, pues sobre todo especialmente en el caso de los jóvenes a los cuales se les enfatiza o se aporta mayor importancia a ese componente educativo, académico o de formación profesional. Igualmente, otra de nuestras funciones como psicólogos en el medio penitenciario será ejercer las tareas propias de la psicología industrial, y con esto nos estamos refiriendo que cuando existan talleres penitenciarios donde puedan trabajar los internos, y de hecho pues en ocasiones puede haber, dependiendo un poco de la magnitud, del tamaño del centro, pero puede haber talleres donde se desarrollen diferentes tareas, pues podemos incluso participar en la selección de los internos viendo pues qué interno tiene mejores capacidades para determinado tipo de taller o para otro. También en este caso, una de nuestras funciones, yo diría obligaciones, para ser un buen profesional es atender a los internos en estas inquietudes y, sobre todo, yo siempre insisto en el tema de la responsabilidad civil, en el caso de que la tengan y tengan que hacer frente a responsabilidades económicas, pues conceder especial importancia al hecho de que el interno o la interna pueda participar en algún taller productivo donde pueda obtener una remuneración y que parte de ese salario pueda ir destinado al abono de la responsabilidad civil o de otras responsabilidades económicas que las tuviese, pues por ejemplo, a nivel familiar, con respecto a sus hijos o bueno, el mantenimiento de su núcleo familiar. También se participará en las tareas de la psicología pedagógica, esto hace más referencia a las escuelas, en coordinación con los maestros o con los directores del CEPA, del Centro de Educación para Adultos, que existirá en todos los centros penitenciarios. Viene existiendo un centro de educación para adultos como tal, como si fuera un centro del exterior, pero en este caso encuadrado dentro del centro penitenciario o a veces a través de aulas adscritas, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa intercambio de información y esa colaboración con los maestros respecto a los internos e internas que están participando en cursos escolares también puede resultar interesante, por lo que ya os decía previamente, por ver un poco el interés, la actitud, la motivación que tiene la persona y porque subsanar esas carencias educativas básicas va a resultar fundamental para conseguir los objetivos de tratamiento, que son esa reeducación y reinserción. O sea, al final el componente educativo es sumamente importante. Y luego también porque muchas veces tenemos en la cabeza, ¿no? Priorizamos, esta persona tiene que hacer un programa específico de tratamiento y como psicólogos parece que es nuestro principal objetivo, pero ¿qué pasa si esa persona no sabe leer o escribir? ¿O qué pasa si esa persona sí que sabe leer y escribir, pero es un analfabeto funcional, como llamamos, ¿no? Es decir, una persona que no comprende realmente lo que está leyendo o que tiene un nivel educativo muy, muy básico y que tiene muchas dificultades para seguir un programa. Pues antes de poder incluirlo en un programa específico de tratamiento, como pueda ser el de agresores sexuales o cualquier otro programa de cualquier otro tipo, necesitaremos mejorar ese nivel educativo para que después tenga menores dificultades a la hora de seguir el programa. Entonces, bueno, pues desde esta línea o desde este punto también es importante. Por supuesto, también como psicólogos nos interesa muchísimo ejecutar los métodos de tratamiento de naturaleza psicológica que consideremos más adecuados para cada interno y, sobre todo, haciendo especial referencia al asesoramiento psicológico individual, que es lo que más vamos a hacer, y también las terapias grupales. Pero también podemos centrarnos en terapias de modificación de actitudes o de comportamiento, lo mismo, tanto a nivel individual como de grupo. ¿Cómo se lleva a cabo el asesoramiento psicológico individual? Fundamentalmente a través de entrevistas. ¿Y esto cómo funciona? Cada profesional es verdad que tiene su método y su forma de hacer las cosas, pero normalmente hay un cauce oficial y es que los internos o las internas, cuando quieren solicitar una entrevista con nosotros porque tienen una demanda o requieren atención, en este caso psicológica, por, no sé, alguna situación
que haya ocurrido en los últimos días, lo tienen que solicitar esa entrevista a través de una instancia. Una instancia básicamente es un papel en el que ellos escriben que solicitan una entrevista con el psicólogo en este caso, ¿no? Y ya nosotros, pues, de esta manera nos podemos organizar a la hora de ir a un módulo, ir a otro y de organizar nuestro día a día con respecto a los internos a los que tenemos que atender, a los que tenemos que entrevistar y sobre todo también prepararnos el material o prepararnos el caso. Porque lo cierto es que muchas veces por la escasez de recursos humanos vamos a llevar muchos internos o muchas internas y es bastante probable que no nos acordemos de todos los datos o de todas las informaciones que el interno o la interna nos ha dado en una entrevista previa. Entonces, es importante que se gestione todo a través de estas instancias porque nos permite también a nosotros como profesionales refrescar un poquito la información que ya tenemos previamente sobre esa persona, que es lo que estuvimos hablando la última vez que nos vimos en el despacho. En fin, cosas que hayamos trabajado para ver en qué punto nos hemos quedado. Si, por ejemplo, le hemos mandado realizar algún tipo de tarea, bueno, pues todo esto es importante en la organización del trabajo diario. Y, por supuesto, también las terapias de grupo pueden ser muy variadas. A veces son terapias como tal cuando forman parte de programas específicos de tratamiento, pero otras veces, pues bueno, pueden ser talleres grupales para el desarrollo de una habilidad concreta o, por ejemplo, talleres de relajación. Pues estamos viendo que los internos de X módulo pues están últimamente bastante inquietos, bastante alterados y bueno, pues consideramos oportuno llevar a cabo un taller grupal de relajación de 8 sesiones, por deciros algo, y lo llevaríamos a cabo, lo organizaríamos un día a la semana, por ejemplo, una tarde a la semana, seleccionaríamos el grupo o incluso puede ser un grupo abierto donde podamos dejar la participación a los internos o las internas que deseen desarrollar esa habilidad y podría ser un ejemplo, ¿no? de un entrenamiento grupal o de un taller grupal que podemos hacer en un módulo o, como os decía, pues también a través de las terapias de grupo con programas de tratamiento, que es como normalmente se suelen realizar los programas específicos al final por cuestión de optimización de recursos y de tiempo. Y finalmente, la última de las funciones que viene recogida en este artículo sería cumplir todas aquellas tareas que le encomiende el director o la directora del centro penitenciario, la dirección del centro penitenciario, que nos puede mandar tareas concretas, específicas y, bueno, pues como máximo responsable y representante del centro penitenciario y al final como nuestro superior jerárquico, pues siempre y cuando, por supuesto, estén relacionadas con nuestro trabajo como psicólogos penitenciarios, pues deberemos hacerlas. No sé si hasta aquí hay alguna duda que queréis plantearme. Si no, yo continúo, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco para que os hagáis una idea general de cuáles son las funciones específicas y de cómo vienen reguladas en la legislación. Si habéis tenido ya previamente un contacto con la Ley Orgánica General Penitenciaria y también con el Reglamento Penitenciario, porque mucha información que podemos encontrar en la ley también después se desarrolla de una manera más amplia en el propio reglamento, os habrá sonado que hay ciertos elementos de los que hemos hablado en las funciones del psicólogo que vamos a encontrarlos enumerados cuando hablemos del tratamiento penitenciario. Es decir, que nuestro trabajo como profesionales de la psicología está íntimamente conectado con lo que entendemos por tratamiento penitenciario, aunque por supuesto hemos de entenderlo desde una perspectiva mucho más global. Entonces, es en el artículo 62 donde se deja bien claro la importancia que tiene la psicología en esto del tratamiento penitenciario cuando se habla o cuando se hace referencia y se recogen los principios inspiradores del tratamiento. El primer principio que se recoge es que ese tratamiento penitenciario estará basado, fundamentado en el estudio científico de la constitución, el carácter, el temperamento, actitudes, aptitudes, sistema dinámico motivacional. Y no sé si habéis estado atentos, pero precisamente es esto lo que se recogía en el primer punto, en la primera función de las funciones de los psicólogos de instituciones penitenciarias, ¿vale? Por eso os hablo de esta conexión.
Todo ello evaluando la personalidad para llegar a un juicio, para llegar a una conclusión y, en base a ese juicio o conclusión que hayamos adoptado sobre la persona, poder diseñar adecuadamente su tratamiento. Por eso, también, el segundo principio inspirador nos dice que ese tratamiento penitenciario tendrá una relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal. Es decir, una vez hayamos evaluado a la persona, tenemos una idea, un esquema, ¿no?, de cómo es esa persona, una imagen de la persona que tenemos delante y de las carencias que tiene, de cuál ha sido su proceso de aprendizaje, de socialización, conociendo las características de su entorno, podemos identificar cuáles son los objetivos que tiene que tener la intervención y el tratamiento penitenciario en su conjunto, en función de cuáles sean las carencias, cuáles sean las necesidades que tiene y sobre todo aquellas que estén directamente relacionadas con la actividad delictiva. Por poneros un ejemplo, con todo esto que os acabo de comentar, algo muy sencillo sería una persona que tiene una problemática de consumo de drogas y que nos explica, ¿no?, entendiendo un poco cuál ha sido su historia y su trayectoria y cómo finalmente ha llegado en prisión, podemos entender que el entorno donde se ha criado, donde ha crecido, pues era un entorno desfavorable, donde las drogas formaban parte del día a día, estaban bastante normalizadas, esa persona desde muy joven empieza a tener contacto con ciertas sustancias, empieza a consumirlas cada vez de una manera más frecuente. Ya llega un momento en el que finalmente se engancha y empieza a cometer pequeños delitos para poder costearse ese consumo y finalmente esos delitos le llevan a la prisión. ¿Cuál sería en este caso el factor criminógeno principal? El consumo de drogas. Y sería, por tanto, eso lo que tendríamos que atajar. Seguramente luego tendremos otras cuestiones sobre las que también tenemos que intervenir, pero en este caso, ¿no?, claramente tendríamos esa necesidad o ese factor criminógeno de riesgo, lo tendríamos ahí de base, y si queremos conseguir que esa persona se reinserte en la sociedad de una manera adaptativa, por supuesto, todo eso tendrá que pasar por trabajar o tratar ese problema de drogodependencia. Bueno, en cualquier caso, el tratamiento tiene que ser individualizado, es decir, que es importante conocer muy bien a cada una de las personas con las que vamos a trabajar para saber eso, ¿no?, qué les ha llevado o cómo ha sido su trayectoria que finalmente les ha derivado en comportamientos delictivos y cuáles son esas necesidades y objetivos con los que podemos trabajar en cada caso. Y esto, por supuesto, pasa previamente por hacer una evaluación exhaustiva, conociendo muy bien cada caso con el que vamos a trabajar. Por supuesto, también nos dice que el tratamiento va a ser complejo porque van a entrar en juego diferentes métodos, técnicas, especialidades, disciplinas y diferentes profesionales, y esto, aunque va a hacer que los resultados sean muy positivos, pero lo cierto es que lo hace complejo, porque no es lo mismo trabajar tú solo a tu manera que tener que coordinarte y trabajar de manera conjunta y todos al unísono con diferentes personas que además lo abordan desde diferentes disciplinas, desde distintos enfoques y utilizando métodos diversos. Por supuesto, también tiene que ser programado, al igual que nuestro trabajo, es decir, tenemos que ir viendo cómo evoluciona el interno, la interna, en función de los objetivos que le hemos marcado, y si va cumpliendo esos objetivos, podremos establecer nuevos objetivos y de esta manera podemos ir favoreciendo esa evolución. Y finalmente, que mantendrá un carácter continuo y dinámico. Ya sabemos que ese tratamiento puede ir en positivo, pero también puede haber una involución, un retroceso. Esto, en algunos casos, sobre todo, va a ser bastante habitual y no significa nada. Significa que tenemos que seguir trabajando, que contamos, pues, por ejemplo, en tema de consumo, que las recaídas forman parte de ese proceso, que el objetivo no es desde el inicio conseguir una abstinencia total, en muchos casos cuando hay un problema de consumo muy arraigado o que es una historia, ¿no?, muy prolongada en el tiempo, sino que quizá lo que tenemos es que plantearnos objetivos más a corto plazo y, en el caso de que exista una recaída, entender que es algo completamente normal y que el objetivo será que cada vez esas recaídas se espacien más en el tiempo hasta que finalmente, y así a largo plazo, podamos conseguir una abstinencia total, si es que ese es el objetivo que nos planteamos
en ese caso también nos podemos plantear un consumo controlado, ¿vale? Por eso dependerá de las circunstancias, de la persona, del momento, en fin, la importancia de la individualización del tratamiento, que lo habéis seguramente escuchado mucho y si todavía no habéis entrado en contacto con materia o con legislación, esto de la individualización del tratamiento os sonará a futuro. Y bueno, pues si decíamos que las funciones del psicólogo y nuestro trabajo penitenciario van a tener mucho que ver con el tratamiento penitenciario entendido en un sentido amplio, también van a tener que ver con el objetivo o la finalidad fundamental que tienen las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad. Es que, tal y como establece la Constitución española, el objetivo último siempre va a ser la reeducación y la reinserción social. Pues estos, a su vez, también van a ser los objetivos de tratamiento. Y, por supuesto, el trabajo que nosotros como psicólogos hacemos con nuestros internos o con nuestras internas, tienen que tener siempre por objetivo último esa reeducación, es decir, enseñar a las personas aquello que en su momento no pudieron aprender, bien porque no tuvieron la opción o bien porque en lugar de aprender comportamientos adaptativos o socialmente adecuados, se centraron en aprender comportamientos inadaptativos o de naturaleza antisocial, pues este es uno de nuestros cometidos, precisamente que desaprendan esos comportamientos o esas creencias que son desadaptativas y que las sustituyan reaprendiendo en su lugar comportamientos, actitudes, ideas, creencias que sean favorables y que les permitan vivir en sociedad de una manera adaptativa, respetando la ley y no teniendo que recurrir al delito para conseguir sus objetivos. Y, por supuesto, esto también implica esa reinserción social, de poder reintegrarme en la sociedad, pudiendo convivir de una manera completamente normalizada en comunidad y en sociedad, ¿vale? Por tanto, como vemos, todo está íntimamente relacionado. Y por eso, de nuevo, vuelvo a hacer hincapié en la importancia de la evaluación y, posteriormente, del tratamiento de los reclusos para alcanzar esa integración social, porque es fundamental tener un punto de partida, un diagnóstico, y con el diagnóstico no me estoy refiriendo tanto a un diagnóstico clínico, que también puede ser importante en algunos casos. Pues, por ejemplo, en nuestra población vamos a ver de manera muy frecuente trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, o trastorno por consumo de sustancias, en muchísimos casos, pero no es tan importante tener una etiqueta o un diagnóstico, que no nos corresponde tanto como psicólogos penitenciarios, sino detectar, identificar las carencias, las necesidades, los factores criminógenos de riesgo y, por supuesto, también los factores de protección que nos van a marcar los objetivos de la intervención y, por supuesto, después cómo tenemos que rellenar ese hueco, ¿no? Es decir, qué tipo de intervención tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar, cuáles son las técnicas más adecuadas que tenemos que aplicar. Entonces, por eso, una vez realicemos ese diagnóstico o evaluación, el siguiente paso será esa intervención terapéutica. Y, como ya os adelantaba, puede ser tratamiento individualizado o a través de grupos terapéuticos. Esos grupos terapéuticos, como también os comentaba, pueden estar formando parte de programas específicos de tratamiento, programas específicos de intervención, y a nosotros, aunque la mayoría de estos programas es cierto que nos vienen dados porque los elabora, los desarrolla la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los pone a nuestra disposición, y además esto tiene un sentido, que haya un manual donde se especifiquen las unidades, las sesiones, las actividades a realizar en cada una de las sesiones, incluso las dinámicas que podemos trabajar, tiene una función, tiene un cometido, y es que en los diferentes centros, independientemente de quién lo aplique, se lleva a cabo de la misma manera y, por tanto, el contenido que se va a trabajar sea el mismo para los internos de Alhama que de Extremera o que de Morón, por poneros algún ejemplo, ¿vale? Pero, no obstante, en ocasiones, aunque los programas es cierto que nos vienen dados, requiere que hagamos determinadas adaptaciones a la población concreta específica con la que estamos trabajando. Por ejemplo, esto nos ha ocurrido alguna vez cuando trabajamos con mujeres y queremos aplicar un programa
que inicialmente y hace muchos años se diseñó, aunque sea un buen programa, pero se diseñó hace muchos años, dirigido fundamentalmente para hombres. ¿Y qué ocurre a la hora de aplicarlo con mujeres? Pues que hay algunas cosas que sí que es cierto que las podemos aplicar porque no hay ningún tipo de diferencia, sin embargo, otras es necesario que las adaptemos y le pongamos, ¿no?, esa perspectiva de género tan necesaria, porque además cuando estamos trabajando con población penitenciaria, sobre todo en determinados aspectos, se nota mucho. Entonces, bueno, pues a eso me refiero con hacer estas adaptaciones en función de la población con la que vamos a trabajar. También hay que hacer, por ejemplo, adaptaciones, y ya la Secretaría General en uno de los programas de mayor peso lo ha realizado, y es, por ejemplo, en el programa de control de agresores sexuales, lo que se observó es que había personas que habían cometido delitos contra la libertad sexual, pero que al mismo tiempo presentaban una discapacidad intelectual. Y precisamente esa discapacidad les impedía poder participar con el resto de individuos en condiciones de normalidad en ese programa para agresores sexuales, dado que no tenían pues, la suficiente capacidad cognitiva, intelectual o de comprensión para poder seguir el contenido del programa, porque además es un programa complejo, ¿no? Y requiere que a nivel intelectual pues haya un buen entendimiento, una buena capacidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Secretaría? Diseñar un programa de control de agresores sexuales, pero específicamente para personas con discapacidad, ¿vale? Adaptando su contenido, bueno, el contenido era el mismo, ¿no?, pero adaptando la forma de transmitir ese contenido para que personas con discapacidad intelectual que hubiesen cometido delitos contra la libertad sexual pudieran, sin ningún tipo de problema, también beneficiarse de este tipo de programas y que no por esa discapacidad quedasen excluidos, ¿no?, de participar en esta intervención. Entonces, también a nosotros como profesionales de la psicología nos corresponde hacer esas adaptaciones cuando resulte necesario, estableciendo también los criterios de selección de los internos en función, ¿no?, de qué es lo que persigamos con el programa concreto que vamos a llevar a cabo, estableciendo los objetivos que queremos conseguir, viendo para ello los recursos que resultan necesarios, tanto a nivel material como, por supuesto, a nivel humano, a nivel de compañeros. Pues a veces llevar un programa uno solo, sobre todo pues cuando estamos hablando de programas complejos, ¿no?, que requieren a nivel emocional una carga importante, pues el hecho de repartir ese peso con otros compañeros puede resultar bastante positivo. Entonces, pues bueno, también tenerlo en cuenta. Por supuesto, trabajar los contenidos, que la metodología que utilicemos sea adecuada, que tengamos formación en ello. Para ello es cierto que normalmente cada año más o menos suelen salir formaciones de los diferentes tipos de programas que tiene la Secretaría para que podamos ir actualizándonos y para que estemos al día y para que entendamos bien los programas y los podamos aplicar. Y luego, bueno, pues también establecer, pues eso, cómo vamos a organizar el programa, el número de sesiones, cómo vamos a evaluar si se están cumpliendo los objetivos, etcétera. Esto normalmente es una responsabilidad que asumimos los psicólogos, pero como os decía, en unos centros más que en otros se tiene la suerte de compartir esta responsabilidad con otros profesionales y se hace mucho más llevadero. Pero si bien es cierto que la ejecución y la dirección de los programas fundamentalmente se va a llevar a cabo por parte del psicólogo o de la psicóloga, ¿vale? Sobre todo con programas que tienen un componente psicológico importante, como pueden ser el de agresores sexuales, el de agresores en el ámbito de la violencia de género, también el PICOBI, ¿no?, que trabaja comportamientos violentos, o deshabituación de drogodependencias. Esos programas tienen un componente más psicológico y, por tanto, nuestro papel en ellos es fundamental. Otro de los objetivos que puede estar persiguiendo la pena privativa de libertad, consiguientemente el tratamiento penitenciario y, por supuesto, también encuadrado dentro de ello nuestra labor como profesionales, es el de mejorar la calidad de vida de nuestros administrados, de nuestros internos e internas, y nos referimos con ello tanto a nivel físico como psicológico. Psicológico, proporcionándoles la atención y las herramientas que resulten necesarias,
pero físico, por ejemplo, también a través de la motivación deportiva, a través de la motivación en un estilo de vida saludable que incluya no solamente el deporte, sino también la alimentación o, por ejemplo, todo lo relacionado con el sueño, que también es especialmente importante. Bueno, pues ahí también podemos hacer una labor educativa para mejorar esa calidad de vida, no solamente de intervención como tal. Todo ello nos va a permitir acelerar ese proceso de reinserción. Podríamos también incluir en este punto todo lo relacionado con favorecer la adhesión al tratamiento, cuando, por ejemplo, haya tratamiento farmacológico, pues a veces no están acostumbrados a ser constantes, por ejemplo, con la medicación y salvo que tengan TDO, tratamiento directamente observado, que serían estos casos, ¿no?, en los que se tienen que tomar la medicación delante de los profesionales sanitarios, pero en el resto de casos, pues bueno, pues a veces no toman la medicación como deberían, no la toman en los momentos en los que tienen que tomarlas, a veces van acumulando pastillas, luego las toman de golpe, entonces, bueno, pues también aquí tenemos que hacer una labor educativa, ¿no?, destacando la importancia que tiene el hecho de seguir adecuadamente ese tratamiento psiquiátrico y, por supuesto, también acompañándolo con el tratamiento psicológico. Fundamental también para mejorar su calidad de vida en términos generales, trabajar la motivación en cualquier ámbito, fomentar la participación en diferentes tipos de actividades, como decía, las deportivas, las ocupacionales, no sé, que de alguna manera estén ocupando el tiempo de una manera saludable, en cosas que puedan aprender, en cuestiones culturales que al final, bueno, les doten de unas habilidades o que les permitan ocupar el tiempo, pero de una manera óptima, de una manera que favorezca ese aprendizaje adaptativo y esa reinserción. Y finalmente podríamos hablar de mejorar la convivencia de los reclusos en el centro, reduciendo la violencia y la conflictividad. Y es que esto concretamente lo podríamos aplicar mediante el uso de técnicas de mediación, pues por ejemplo cuando a veces existen problemas entre diferentes internos, sobre todo esto lo podemos ver muy claramente en los módulos de respeto, que hay incluso una sección de mediación. Pero si no, incluso en otros módulos podemos llevar nosotros la rienda y en el caso de que haya habido un conflicto entre varios internos, actuar mediando para intentar solucionar ese conflicto de la manera más pacífica posible y más constructiva para que no se vuelva a producir. Pero aparte también porque se observa que cuando los internos están bien atendidos, cuando se sienten escuchados, cuando tienen la posibilidad de transmitirnos sus preocupaciones, cuando ellos sienten que hay alguien que les presta atención, que les da unas pautas, que les orienta, que se encarga de su seguimiento, lo observamos muy notablemente además cómo están más tranquilos, se sienten mejor, están menos irritables, menos violentos. Entonces, bueno, indirectamente a través de nuestras intervenciones también podemos favorecer o mejorar el clima del módulo en concreto en el que estamos trabajando. Por supuesto, también podemos hacer en determinados momentos pues, ciertos talleres dotando a los internos de herramientas de resolución pacífica de conflictos o incluso, ¿no?, en las sesiones individuales pues dar algunas pautas o trabajar determinados ejercicios de resolución de conflictos y incentivar o de alguna manera motivar a que lo lleven a cabo en la práctica en los futuros encontronazos que puedan tener o las situaciones de tensión con las que se puedan encontrar. Y bueno, como ya os adelantaba al principio, aparte de ser psicólogos, también dentro de los centros penitenciarios tenemos un papel fundamental como miembros de los equipos técnicos. Ya os estoy diciendo todo el rato que trabajamos con diferentes profesionales, que la coordinación es muy importante, que las diferentes áreas tenemos que trabajar de manera conjunta en la misma dirección y esto es precisamente por esto, porque todo lo que hacemos, salvo las intervenciones individuales, ¿no?, salvo el seguimiento individual que hagamos con nuestros internos, lo vamos a hacer en equipo, lo vamos a hacer en conjunto. Incluso las intervenciones que hacemos individualmente las vamos a hacer con un propósito y ese propósito va a tener que ver con tomar decisiones relacionadas con progresiones de grado, relacionadas con permisos, relacionadas con la concesión de ciertos beneficios penitenciarios. Por lo tanto, siempre de alguna u otra manera, directa o indirectamente, pero el trabajo va a ser siempre
en equipo. Equipos multidisciplinares formados por profesionales de diferentes disciplinas, de diferentes profesiones, que esto es lo interesante y lo enriquecedor, y que cada uno de ellos pues, aportará los conocimientos propios de su especialidad. Y todo esto, estos equipos, es lo que hoy en día entendemos como equipos de tratamiento o equipos técnicos, ¿vale? Más habitualmente se utilizan de esta manera. Bueno, hay, dependiendo un poquito de cuál sea el tamaño del centro, del número de internos que haya y de la complejidad del perfil de estos internos o de los módulos, se pueden configurar diferentes equipos técnicos y todos ellos estarán bajo la dirección inmediata del subdirector o subdirectora de tratamiento, que será, digamos, el jefe del equipo de observación y tratamiento, como tradicionalmente se le ha venido llamando. Entonces, ¿quiénes formamos parte de esos equipos técnicos? Bueno, pues aquí lo tenemos. En el artículo 274 del Reglamento Penitenciario actual, del 96, tenemos esa composición. Puede ser diferente en función de los asuntos que se trate, porque a veces cuando vamos a hablar o tratar sobre un tema muy concreto, muy específico, puede que sea conveniente que esté alguno de los profesionales que tenemos aquí, en esta columna de la derecha, mientras que en otros casos, pues puede que la participación de ese profesional no sea tan importante y por tanto pues pueda no estar, ¿no? Formando parte de ese equipo. Pero ¿quién va a estar siempre? Todos los profesionales que trabajen en contacto directo con los internos y que al final estén relacionados con las propuestas o con los asuntos que se vayan a tratar. Y el reglamento lo que nos dice es que podrán formar parte de esos equipos, es decir, no necesariamente tendrán que formar parte, sino que podrán hacerlo todos estos profesionales. ¿Quiénes son los que normalmente configuran los equipos? Tenemos al jurista, al psicólogo, al educador y al trabajador social. Por supuesto, hablo en masculino, pero por supuesto aplicable también a trabajadora, educadora y psicóloga. Normalmente son estos 4 profesionales los que configuramos los equipos. No obstante, como os decía, también por supuesto, si alguno de los otros profesionales que aquí tenemos puede estar interesado o quiere aportar información que sea relevante o incluso no, lo podemos solicitar, oye, ¿te importa estar en el equipo que vamos a hacer esta semana? Porque, bueno, pues puede ser muy interesante tu opinión. Pues, por ejemplo, sobre todo cuando también trabajamos con personas con enfermedad mental o que están incluidas en PAIEM, pues, por ejemplo, la opinión del equipo médico o de, concretamente, el psiquiatra o la psiquiatra, en el caso de que lo haya en el centro penitenciario, pues puede resultar especialmente relevante que acudan a esta reunión. Todos estos son los profesionales que pueden acudir. En ocasiones también el médico, la médico puede resultar relevante, pero es verdad que tenemos un problema con todo el tema médico y es que tenemos escasez de recursos médicos y por tanto pues muchas veces, aunque sería muy conveniente que estuviesen, pues no es posible porque o tenemos muy poquitos o los poquitos que tenemos pues están especialmente ocupados. Bueno, también los maestros de las unidades docentes o de los talleres productivos en los que el interno participe pueden estar interviniendo y también monitores socioculturales o deportivos que aunque no hay en todos los centros, pero pues a veces, por ejemplo, cuando vamos a hablar en el equipo de organizar una actividad deportiva o gestionar traslado para intercentros para realizar algún tipo de campeonato, pues conviene que esta persona esté. Y por supuesto también el encargado del departamento, del módulo correspondiente, porque bueno, pues nos puede proporcionar información que esté representando al área del interior y que también, como decíamos al inicio, puede resultar especialmente relevante. Entonces, bueno, pues la composición puede ser muy variable y el número de equipos también. Por otro lado, las funciones de los equipos técnicos las tenemos en el artículo siguiente, en el artículo 275, y se definen como unidades de estudio, de propuesta y de ejecución que se encuentran a disposición de la Junta de Tratamiento. Y es que vamos a ver que la Junta de Tratamiento es una prolongación de esos equipos técnicos. Es decir, los profesionales que van a los equipos son los mismos profesionales que después van a la Junta. Pero digamos que equipos y Junta son diferentes formas de reunirnos, porque en la Junta se van a sumar otros profesionales,
¿Qué profesionales se van a sumar? Lo veremos a continuación, pero por ejemplo, muy importante, el papel de la persona que esté ocupando la subdirección de tratamiento y la dirección del centro penitenciario, ¿vale? Y esto es especialmente importante porque la dirección del centro, en el caso de que haya un empate, el voto del director o de la directora será el que dirima, ¿no? Y el que decida finalmente el sentido de esa votación, porque todo pues tiene que obtenerse siempre por acuerdo mayoritario. Entonces, concretamente, las funciones que tiene asignada el equipo técnico como ese órgano o unidad de estudio y de ejecución a disposición de la Junta es fundamentalmente la de ejecutar programas de tratamiento propiamente dichos, es decir, llevarlos a la práctica, todo lo que sea elaborado o se ha redactado en el papel, lo llevaremos a la práctica cada uno de los profesionales con su especialidad y con su metodología concreta. También nos encargaremos como profesionales del equipo conocer directamente los problemas, las demandas que nos estén formulando los internos, que van a ser pues muy habituales, muy constantes y en ocasiones pues también va a ser conveniente que les pongamos límites porque si no pues estarían continuamente solicitando nuestra intervención. Además, bueno, esto viene también bien porque muchos de ellos tienen dificultad con esto de los límites, de respetar o de que les digan que no, ¿no? Tolerar esa frustración, tolerar también la espera, demorar esa gratificación. Entonces, bueno, pues también es una forma de trabajarlo indirectamente. Cuando nosotros somos los que adecuamos y los que gestionamos los tiempos de atención, también de esta manera estamos trabajando todos estos elementos que en muchas ocasiones pues nos los encontramos como deficitarios en nuestra población penitenciaria. Pero al final eso, todo el conocimiento que tengamos de los internos, el conocimiento directo es una responsabilidad nuestra. Después propondremos a la Junta de Tratamiento adoptar las medidas que sean oportunas para superar las carencias que presenten estos internos. Por supuesto, atenderemos también las peticiones y quejas que formulen y les tendremos que orientar. Pues, por ejemplo, cuando quieren realizar una queja al juez de vigilancia penitenciaria, seremos nosotros a los que nos corresponderá informarles de cómo tienen que hacer o cómo tienen que desarrollar, que escribir esa queja o cómo tienen que interponer el recurso, qué plazos disponen para ello. Más concretamente, esto lo realizará el jurista, pero no está mal que nosotros me refiero a los psicólogos, tengamos una noción básica para poder orientarles y en el caso de que no sepamos la información, porque por supuesto no podemos saberlo todo, derivar al profesional correspondiente, ¿vale? En este caso, pues estamos hablando de quejas, de recursos, de plazos, pues al jurista para que le informe de una manera más conveniente. Una vez se haya llevado a cabo la ejecución del programa de tratamiento, de las actividades de tratamiento, por supuesto nos corresponderá evaluar los objetivos alcanzados en esos programas e informar de los resultados de esa evaluación que siempre plasmaremos en un informe. Otras acciones concretas que nos encomiende tanto la Junta de Tratamiento como la dirección del centro penitenciario y, bueno, pues luego también podríamos decir que en aquellos casos en los que exista dentro del centro penitenciario talleres o escuelas de formación profesional, nos tendremos que encargar, como ya adelantábamos previamente, esas tareas de orientación y de selección profesional en función del puesto, de las capacidades, de las habilidades que tenga la persona. Por supuesto, ese asesoramiento pedagógico para temas formativos, escolares, académicos y a través del uso de las técnicas adecuadas, pues tratar de que la integración del interno en cuestión dentro de ese grupo de trabajo sea lo más adecuada posible. Por otro lado, como decíamos, también como psicólogo o psicóloga se va a formar parte de la Junta de Tratamiento como esa prolongación, como decíamos, de esos equipos técnicos, donde se va a decidir todas aquellas decisiones, decidir o adoptar todas aquellas decisiones que tengan que ver con la vida de los internos y de las internas y todo lo que afecte al cumplimiento de su condena, desde las clasificaciones iniciales, posteriormente las progresiones de grado, los permisos que se vayan concediendo, pasando también por la selección de los internos que vayan a participar
un curso que se vaya a empezar o los internos que puedan empezar a trabajar en un taller productivo. Todo esto se decide en junta de tratamiento, donde es el foro, el momento, ¿no?, para poder debatir, para poder trasladar la información, para poder adoptar acuerdos y decisiones. Todo se va a adoptar de forma colegiada, es decir, tiene que haber un quórum, un mínimo para que puedan adoptarse esos acuerdos y lo veremos a continuación. Los acuerdos y las deliberaciones que se adopten dentro de la Junta de Tratamiento, esto es fundamental, siempre van a ser deliberaciones secretas. Es decir, es importante que no se cuente a los internos qué es lo que has votado, porque los internos, las internas son muy cucos, van preguntando a los diferentes profesionales y al final acaban sabiendo quién ha votado una cosa, quién ha votado otra, y si no han salido en ese permiso porque les ha llegado que el permiso ha sido desfavorable, saben quién les ha perjudicado o por qué profesionales pues finalmente no han podido salir de ese permiso. Y esto, pues por supuesto, puede perjudicar a nuestros compañeros. Entonces, la importancia de que tengamos claro que las deliberaciones, las adopciones de los acuerdos en algún tratamiento siempre son secretas y que la información que allí se debata o que las votaciones que allí se emitan van a ser privadas y no tenemos que comentarlas, por supuesto, en ningún caso con los internos. Y por supuesto que los votos son personales y por tanto tenemos una responsabilidad personal con aquellos votos que emitimos y que por tanto pues todo lo que decidamos tiene que estar bien fundamentado y por eso la importancia de hacer un trabajo previo. ¿Quién compone la Junta de Tratamiento? Como ya se adelantaba, estará la dirección del centro y la subdirección de tratamiento. En el caso de que exista el subdirector médico en el centro penitenciario, procurará estar. En algunos casos no existe esta figura porque el centro pues es pequeño o porque bueno, en este momento pues no está cubierto este puesto, y en otros casos, aunque sí que exista, pero puede que por cuestiones de carga laboral no pueda estar presente en la Junta de Tratamiento. ¿Quiénes sí o sí tendrán que estar? Los miembros del equipo técnico que hayan participado o que vayan que estén relacionados con las propuestas que se vayan a tratar en la Junta de Tratamiento y que hayan participado directamente con los internos sobre los cuales se vaya a tomar alguna decisión. Ya mencionábamos que fundamentalmente jurista, psicólogo, educador y trabajador social van a ser los profesionales que van a aportar un peso importante a la decisión. También estará presente, o al menos debería estar presente, el jefe o la jefa de servicios como representante, en este caso, del área de interior, y un funcionario o funcionaria como secretario de la Junta, porque todas las decisiones que se adoptan en junta finalmente se concretan en un acta y en ese acta, con los acuerdos que se han adoptado, se envía posteriormente al centro directivo. El centro directivo es básicamente la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a los organismos encargados de adoptar las decisiones. En función del caso en concreto, pues si se trata de cuestiones relacionadas con clasificación, se enviará al servicio de clasificación. Si se trata de cuestiones relacionadas con permisos, al área de permisos, y pues cuestiones relacionadas con progresiones o regresiones de grado, pues irá al área de tratamiento, ¿vale? Por otro lado, en lo que respecta a las funciones de la Junta de Tratamiento, y ya para ir terminando, bueno, la labor que tienen cuando todos los profesionales están reunidos es al final elaborar, establecer esos programas de tratamiento que se consideran oportunos para cada interno, definiendo concretamente las actividades que esa persona va a realizar. Pues, por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? Si tiene que realizar un programa de drogas, después tendrá que realizar el PICOBI, pues programa de intervención en conductas violentas, pero antes de eso es importante que la persona mejore su nivel académico para que pueda seguir mejor el programa. Pues bueno, también le incluimos con carácter prioritario una actividad educativa. Por supuesto, todo esto lo definiremos y elaboraremos teniendo en cuenta la personalidad del interno, sus características, sus dificultades, pero también el tiempo aproximado de cumplimiento de condena, porque nos va a proporcionar los márgenes temporales de los cuales disponemos para poder trabajar. Y, por supuesto, no es lo mismo una persona que va a estar 3 meses dentro del centro que una persona que va a estar 2 años. Pues en función también del tiempo de cumplimiento
podemos nosotros manejar los tiempos y definir adecuadamente las actividades que realizaremos. También en junta de tratamiento se procede a supervisar la ejecución de las actividades programadas por el equipo técnico, se distribuirán entre los diferentes miembros del mismo y cada uno pues las ejecutará de acuerdo a lo que sea su especialidad. Es decir, que se concretará a través del programa individualizado de tratamiento, que si no suena os sonará porque también vais a estudiarlo mucho, se concretarán las actividades específicas que la persona tiene que realizar, tanto actividades prioritarias como complementarias, y cada uno de los profesionales, en función de cuál sea su área de trabajo, tendrá que realizar esa ejecución y ese seguimiento de esas actividades. También, por supuesto, en junta es el momento en el que se lleva a cabo la propuesta de clasificación inicial y, en el caso de que proceda también de destino a otro establecimiento penitenciario, en el caso de que decidamos, por el motivo que sea, puede ser por motivos de arraigo familiar o de vinculación familiar, puede ser por motivos de tratamiento, decidamos que en el centro donde estamos estudiando a esta persona no es el más conveniente y procede en el momento de la clasificación inicial destinarle a otro centro que consideremos más oportuno o bien que esté más próximo a su domicilio familiar para favorecer los contactos y las visitas con los familiares. En junta de tratamiento también se elevan propuestas al centro directivo, como os decía, a la Secretaría General, siempre de una manera razonada, motivada, relacionadas con la progresión o regresión de grado y también posteriormente traslado por razones de tratamiento, cuando, por ejemplo, pues la persona necesite para su proceso de reinserción realizar un programa y ese programa no lo estamos llevando a cabo en nuestro centro por el motivo que sea, porque no hay suficientes internos para formar grupo, porque no tenemos suficientes profesionales o porque los profesionales que tenemos ahora están priorizando la ejecución de otro tipo de programas. Bueno, pues también en estos casos puede proponerse un tratamiento de traslado. Y aquí, cuando se trata de razones tratamentales, el psicólogo pues tiene también que informarlo y que justificarlo. Se adoptarán los acuerdos sobre peticiones y quejas que los internos formulen a los equipos, es decir, en el equipo se habla, ¿no?, sobre las cuestiones que los internos hayan solicitado o de lo que se hayan quejado, y luego en junta de tratamiento es donde se adoptarán las medidas o las decisiones correspondientes a esas quejas. También es en junta de tratamiento donde se vota para conceder los permisos penitenciarios, elevando la propuesta al juez de vigilancia penitenciaria, y también se elevarán las propuestas sobre beneficios penitenciarios en función del beneficio que se trate, cuando el interno cumpla los requisitos legales y otros requisitos más relacionados con el comportamiento, con el momento de cumplimiento de condena, pues también se tratará en junta a través de una votación. Y ahora sí que sí, ya para finalizar y un poco englobando todo lo que hemos visto a lo largo de la sesión, recojo lo dicho por una compañera, por María Ayala, que al final lo que nos deja claro es que la actuación o el campo de actuación penitenciaria es un campo muy amplio y que abarca prácticamente todas las áreas de la psicología aplicada. Es decir, que dentro del medio penitenciario, como psicólogos, vamos a poder aplicar todo tipo de ámbitos y de campos de actuación, desde la parte más social a la parte más clínica. Esto va a variar en función del perfil de internos con el que trabajemos, en función del módulo en el que estemos destinados, en función de los programas en los cuales participemos. Por ejemplo, si trabajamos en un módulo de PAIEN, con un programa para atención a internos con enfermedad mental, o en una unidad terapéutica, pues quizá tenemos que utilizar una psicología de un corte más clínico, y en otros contextos, en otros momentos, pues tenemos que utilizar otro campo de actuación, ¿no?, o aplicar la psicología desde otro campo de actuación. Pero en definitiva, dentro del medio penitenciario vamos a hacer, por supuestísimo, labores periciales a la hora de realizar una evaluación exhaustiva, psicodiagnóstico y clasificación, ya que en la clasificación lo que tenemos que hacer es evaluar diferentes escenarios y diferentes características, ¿no?, para recrear una imagen de la persona que tenemos delante, y cuáles son los objetivos que nos planteamos con esa persona y la forma en que podemos alcanzarlos. Esto lo dejaremos plasmado en ese informe de clasificación
inicial que os invito a que le echéis un vistazo. Lo tenemos en la instrucción 9 del 2007 y este sería el modelo oficial de informe que redactaremos como psicólogos cuando hagamos una propuesta de clasificación inicial o posteriores progresiones o regresiones de grado. Estos informes tienen que estar bien redactados, tienen que ser claros, tienen que ser directos y concretar la información más relevante que hayamos recogido en la evaluación previa que hagamos sobre el interno y la interna, y en función del caso serán remitidos al centro directivo o al juez de vigilancia penitenciaria, o bien otros organismos tanto administrativos como judiciales en función del caso que se trate. Estarán relacionados con factores de personalidad y del comportamiento del interno, y también, una vez hayamos pasado ese filtro inicial, ¿no?, con la evolución y el seguimiento que pueda tener a posteriori durante el cumplimiento de la condena. También, como profesionales, en muchas ocasiones actuaremos como asesores de órganos jurídicos y administrativos. Es bastante frecuente que nos soliciten informes aclarando determinados aspectos o solicitando nuestro punto de vista profesional, o que les informemos pues, sobre el estado en el que se encuentra el interno respecto a la evolución de su tratamiento de esa habituación de drogas, por ejemplo. Incluso en ocasiones somos citados en sala judicial bueno, pues para ratificar informes que hemos elaborado previamente o para actuar, ¿no?, desde un punto de vista pericial de cara a la celebración de un juicio. Esto, bueno, hay alguna clase por ahí grabada sobre el tema del informe forense, el informe policial. Y bueno, pues también puede ser interesante porque dentro de nuestro trabajo como psicólogos penitenciarios, dependiendo un poco de los juzgados y del centro, puede ser más o menos frecuente, pero se da el caso en el que nos llaman para que vayamos a ratificar algún informe o para que asesoremos a los jueces o informemos de una manera adicional o complementaria sobre determinadas cuestiones relacionadas con el interno que está siendo juzgado. Por supuesto, una vez hemos hecho esas evaluaciones también de cara al tratamiento, como decíamos, la labor es fundamental, tanto en la elaboración, en el diseño, como posteriormente en la ejecución de los programas. Todo ello lo dejaremos claro en el programa individualizado de tratamiento para los penados, el PDI, en el caso de internos preventivos, proponiendo la intervención en las áreas que sea preciso en cada caso a través de actividades prioritarias relacionadas directamente con la actividad delictiva o con carencias formativas básicas fundamentales, y también actividades complementarias que contribuyen o que favorecen ese proceso de reinserción. Otras tareas que también nos vamos a poder encontrar o a las que nos vamos a poder dedicar dentro del medio penitenciario como psicólogos, como profesionales de la psicología, programar y planificar el trabajo en equipo del centro, es decir, a veces también, ¿no?, coordinando esos equipos técnicos o coordinando otro tipo de grupos, pues por ejemplo, cuando somos coordinadores del PAIEM o cuando somos coordinadores del TAP, del Grupo de Atención de Drogas, o coordinadores de la UTE, ¿vale? Pues podemos actuar mediante la coordinación de diferentes equipos o de diferentes grupos de trabajo, o por supuesto también en el caso de ocupar puestos de subdirección, al final la responsabilidad de esa coordinación última es para la subdirección de tratamiento. También, por supuesto, podemos hacer actividades de investigación colaborando en estudios que se hagan pues, relacionados con la reincidencia o con la eficacia de determinados tratamientos en los que hayamos participado. Por supuesto, también las funciones de dirección y de inspección en los establecimientos penitenciarios, como sabéis, y si no lo sabéis, ya lo veréis conforme vayáis estudiando, los profesionales del Cuerpo Superior de Técnicos podemos acceder a los distintos puestos de directivos, de subdirección y de dirección, pero en el caso de las subdirecciones de tratamiento exclusivamente están reservados para miembros del Cuerpo Superior de Técnicos, es decir, solamente psicólogos y juristas podemos optar a los puestos de subdirección de tratamiento, ¿vale? Y, bueno, finalmente, cerrarlo con la formación que también podemos dar al personal de instituciones penitenciarias. Ya os decía que la formación se intenta que sea continua y que sea dinámica también para los profesionales, para
ir adquiriendo nuevas habilidades o teniendo conocimientos sobre nuevas técnicas que puedan resultar eficaces, y ahí como psicólogos también se nos puede pedir que formemos a nuestros compañeros, a nuestros profesionales penitenciarios en tareas específicas, como pueda ser resolución pacífica de conflictos, cómo afrontar situaciones de riesgo, de tensión, cómo trabajar la desescalada de comportamientos violentos, o bueno, diferentes aspectos como por ejemplo relacionados con la salud mental de los internos, cómo abordar o cómo trabajar o tratar con internos que presentan enfermedad mental. Pues en ocasiones se nos va precisamente a requerir para que contribuyamos a la formación de nuestros compañeros del medio penitenciario. Y bueno, con esto yo cerraría la sesión de hoy. No sé si queréis aprovechar para hacerme algún tipo de pregunta, para hacer algún comentario, alguna aclaración. Me espero un minutito por si alguien quiere comentar algo. Y si no, pues nada, vamos cerrando. Ha sido un placer estar aquí esta tarde con vosotros. Y bueno, pues para cualquier cosa, consulta, dudas, podéis hacerla en cualquier otro momento. Y nada, que los que hayáis empezado con la oposición, muchísimo ánimo. Esto es una carrera de fondo, hay que ponerle muchas ganas, mucho esfuerzo, pero al final merece muchísimo la pena. Así que, lo dicho, ánimo, fuerza y muchas horas de estudio, que eso también es importante. Y nada, que vaya todo muy bien. A los que os tenga conmigo la semana que viene, nos vemos por aquí. Y a los que no, nos encontraremos en otro momento en alguna de estas clases. Os deseo buena suerte en el proceso y mucho ánimo. Bueno, me despido, detengo la grabación. Buenas tardes a todos.